Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 7 de enero. Celebramos y recordamos hoy en la liturgia de la iglesia a San Raimundo de Peñafort, presbítero. San Raimundo de Peñafort nació en Cataluña en el año de 1175. Fue uno de los grandes maestros contemporáneos de teología moral y de derecho, pero también se le reconoce por su preocupación de formar a los sacerdotes para administrar el sacramento de la reconciliación. Organizó misiones para la conversión de los judíos y de los musulmanes, creando centros de enseñanza de las lenguas orientales. Murió el 6 de enero de 1275. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Raimundo de Peñafort. También es importante hoy tomar el texto del Evangelio, San Lucas capítulo 5 versículos del 12 al 16. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué podemos afirmar sobre el texto bíblico que acabamos de escuchar, que acabamos de tomar? Bueno, es importante saber cómo Jesús hoy nos manifiesta su poder y su gloria, siempre con humildad y sencillez. Llegó el Señor a un poblado. Recordemos que San Lucas es el evangelista que tiene como característica principal poner a Jesús siempre en camino. Jesús va en el camino de la vida, en el camino a los pueblos paganos, en camino a diferentes lugares. Y en el camino va haciendo obras de amor, obras de misericordia. Hoy Jesús también hace una obra, así como se oye. Y el texto que nos dice: en un poblado llegó un leproso, y al ver a Jesús se postró rostro en tierra. ¿Qué significa el tema de la postración de rostro en tierra? Significa adoración. Así es, cuando una persona se coloca precisamente tendido en el suelo con su rostro en la tierra, es precisamente porque tiene un gran sentido de fe, es precisamente porque tiene un hermoso corazón espiritual, es porque también está adorando al Señor. Saben, quiero contarles que nosotros los sacerdotes, cuando somos ordenados diáconos, cuando somos ordenados presbíteros, es decir, sacerdotes, llega un momento en donde se cantan las letanías a todos los santos. Y la tradición de la iglesia dice que en ese momento uno recibe particulares gracias, se pone delante de Dios para reconocerse limitado y necesitado de Dios. Y claro, lo hacemos rostro en tierra, tal y como Jesús lo dice en el Evangelio de hoy: se postró rostro en tierra. Nosotros somos ungidos, los sacerdotes, en ese momento, pero también nosotros podemos colocar nuestro rostro en tierra, es decir, doblar nuestra cabeza. Postrar nuestro rostro en tierra significa hacer constantemente oración, significa ayudar al prójimo, significa amar con un corazón sincero, significa ser una familia, significa realmente hacer las cosas mejor. Así es. Y por eso postrarse rostro en tierra significa observar nuestras limitaciones y pedirle a Dios que nos dé fortaleza. Señor, si quieres puedes curarme, dice aquel leproso, aquel que se ha postrado, aquel que lo reconoce como Dios. Por eso se postra, porque lo adora. Significa, repito, adoración. Y pues claro, tiene ese sentido de amor, de respeto hacia Jesús mismo. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le pregunta precisamente qué quiere. Señor, si quieres puedes curarme. Sí quiero, queda limpio, le dice Jesús.
Hoy también estamos llamados a decirle lo mismo a Jesús. Señor, si quieres puedes curarme. Sin duda alguna el Señor tomará la iniciativa y nos va a cuidar, nos va a fortalecer, estará con nosotros. Y por eso, ¿de qué necesitas que el Señor te cuide? ¿Qué estás pidiendo en este día que el Señor quiera cumplir en ti? Importante saber que, dice la primera frase, Señor, si quieres puedes curarme. El Señor puede decidir entre hacer las cosas para bien de nuestras almas, ¿verdad? O el dejarlas de hacer para bien de nuestras almas. Pero todo es bueno si viene de Dios. Muchas veces los seres humanos no entendemos los caminos y designios de Dios, sino que siempre reprochamos lo que nos pasa. Deberíamos entonces de tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo lo hace todo desde la humildad, sencillez y voluntad. Luego Jesús extiende la mano, lo toca y le dice, quiero, queda limpio. Qué hermoso que Jesús te diga eso a ti y a mí, y que nos limpie de nuestras lepras, que nos limpie de nuestros defectos, que nos limpie de nuestros malos pensamientos, que nos limpie de nuestras malas palabras, que nos limpie de tantas cosas que no van precisamente con el Evangelio. Así es. Queda limpio, dice hoy el texto. Al momento desapareció la lepra, porque aquel hombre cree en Jesús, confía en Jesús, así como se oye. Y bueno, Jesús le ordena algo, no le digas a nadie, y añadió, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Vean que en el tiempo de Jesús los enfermos, sobre todo los leprosos, eran considerados pecadores mortales, pecadores de la sociedad, por lo tanto no eran atendidos, más bien eran llevados a un campo de leprosos, y si iba pasando por ahí alguna persona sana, tenían que salir corriendo los leprosos y gritar, aléjate, somos leprosos, así como se oye. Hoy también le pedimos a Dios nuestro Señor que nos ayude a reconocer que también somos de aquellas personas que necesitamos de la misericordia de Dios. Necesitamos de su amor, necesitamos de su providencia, necesitamos de su presencia. Así es. Por eso le preguntan a Jesús, Señor, si quieres puedes curarme. Quiero, queda limpio, dice Jesús. Jesús nos está limpiando, limpia nuestros corazones, limpia nuestras palabras, limpia nuestra voluntad, limpia nuestra alma. ¿Sí? El Señor nos limpia de cualquier manera. Hoy también estamos invitados a vivir según Jesús. Y hoy nos dice el texto, se le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió, ve a presentarte al sacerdote y ofrece lo que se prescribe por tu purificación. Porque se presenta al sacerdote aquel hombre o aquellos 10 leprosos que Jesús curó y quedaron limpios. Vayan a presentarse al sacerdote. ¿Por qué? Porque se vivía una teocracia, es decir, todo dentro de la sociedad era relacionado con Dios nuestro Señor y por lo tanto con aquel que es su representante. Por eso el representante se encuentra precisamente entre nosotros, el representante de Dios nuestro Señor, y nosotros seguiremos siendo representantes de Cristo Jesús el Señor. Y claro, los sacerdotes eran representantes directos de Dios, y entonces ellos podían certificar que aquel hombre estaba limpio o seguía sucio o seguía con lepra. Por lo tanto, dependían de la manifestación de la solidaridad de aquellas personas que estaban con esa inquietud en su corazón, ¿sí? Y por eso hoy Jesús dice lo siguiente, hoy el texto dice lo siguiente, como aquel hombre, ¿sí? Como aquel hombre va, se presenta al sacerdote y empieza a servir con amor. Su fama se extendía más y más y la muchedumbre acudía a oírlo, a ser curados de sus enfermedades. Jesús siempre sana, Jesús siempre cura, Jesús siempre reconforta, y por eso hoy recordamos este día de San Raimundo de Peñafort, para que el Señor siempre se acuerde y nos dé su favor. Bueno, te invito para que sigas orando y que ores con más intensidad, para que de esa manera el Señor te escuche y te provea lo que más necesites. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y bueno, den de compartir a este audio del Evangelio
y de esa manera muchas almas serán sanadas. Que el Señor les bendiga en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén y amén.